Buenas tardes para todos, los saludamos desde Colombia y desde Brasil en esta ocasión. Un saludo para todas las personas que están conectadas desde la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivas y Conductuales y también desde los capítulos regionales del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hoy estamos en una transmisión con Carmen Beatriz Neufeld desde Brasil. Ella nos va a hablar acerca del apoyo a padres e hijos durante el aislamiento social. La idea es que en esta transmisión podamos resolver las preguntas que tienen ustedes, las personas que están conectadas. Entonces pueden empezar a dejar sus preguntas en el chat de las diferentes páginas por las que estamos transmitiendo. Carmen Beatriz es postdoctora en psicología, es directora del Laboratorio de Investigación e Intervención Cognitivo-Conductual de la Universidad de Sao Paulo en Ribeirão Preto, en Brasil. Es autora de muchos libros y artículos científicos vinculados con la terapia cognitivo-conductual. Es terapeuta certificada con más de 20 años de experiencia clínica, investigadora y directora de tesis de doctorado y maestría. Y también es la presidente de ALAPCO, que ya dijimos es la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Cognitivas y Conductuales. Es un gusto entonces para nosotros tener a Carmen Beatriz esta tarde noche para esta transmisión. Un gusto, Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Santiago. Es un gusto. Quiero dar gracias al COLPSI y al LAPCO por tenerme aquí, tenerme en cuenta para hablar un poco sobre este tema de cómo podemos ayudar a padres e hijos en este momento, ¿no? Así que es un gusto poder hablar un poco con ustedes. Les pido que pongan sus preguntas en las páginas, por favor. La idea es que pues, podamos hacer lo más interactivo posible. Bueno, y para empezar, ya les pido perdón por mi portuñol. Como saben, como lo sabéis, soy brasileña, así que español no es mi lengua materna, ¿no? Así que hablo portugués casi todo el tiempo. Entonces le pido que me perdonen por el portuñol que me escapa todo el tiempo. Pero vamos a intentar comprendernos y principalmente buscar ayudar a las personas que probablemente necesiten de nuestra ayuda en este momento difícil que estamos pasando, ¿no? Bueno, la primera cosa que les gustaría de pedir es que consideren que los consejos y los puntos de la literatura y de la teoría que voy a presentarles probablemente sea buena para algunas personas y sean adecuadas para algunas personas, pero para otras tal vez no. Entonces, es muy importante que lo evalúen y vean si se aplica a sus pacientes, en caso que sean profesionales que nos ven hoy, que nos acompañan hoy, o entonces a sus familias, si sean padres o madres que nos acompañan, ¿no? Así que, bueno, espero que las cosas que preparé puedan ayudarles y para mí es un gusto poder contestar sus preguntas en un rato. Bueno, la primera cosa que tenemos que pensar es que las familias y la interacción de los padres, de los niños, de las diferentes edades y fases de desarrollo que podrían ser ayudados por este tema son muy diversos. Así que voy a hablar de una perspectiva muy general, ¿no? Muy genérica, y que tal vez con las preguntas podamos mirarlo más cerca y más habituado, más contextualizado en cada caso, ¿no?
La primera cosa que me encantaría discutir con vosotros es la diferencia entre aislamiento social y distancia social. Porque nosotros estamos hablando de aislamiento, pero de verdad que no es necesario que nosotros estemos aislados, ¿no? Podemos estar en distancia social, quedarnos en casa, pero hoy con la posibilidad de interactuar online, de tener otras formas tecnológicas de interactuar, esto es, de hecho, es una cosa que nos ayuda mucho. Me recuerdo que antes de que empezó todo esto del coronavirus, una de las preguntas que todas veces cuando impartía workshops o entrenamientos para padres o workshops para profesionales era cómo lidiar con las cuestiones tecnológicas, cómo lidiar con el tiempo de pantalla, que no fuera tanto, que las interacciones de niños y de adolescentes estaban muy distintas y que tenían mucho menos interacción en vivo, ¿no? Y mucha interacción tecnológica. Bueno, y ahora estamos en este momento que gracias porque tenemos, ¿no? Qué bueno, tengo que dar gracias que tenemos la interacción tecnológica para lidiar con todo esto que estamos pasando. Entonces, este es un punto muy importante. Al principio, además, tenemos datos en la literatura que al principio nosotros nos percibimos como muy aislados porque no podemos salir de nuestras casas o no debemos salir con tanta frecuencia, solamente cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Pero por otro lado, tengo posibilidades de interactuar y es importante que aprovechemos estas oportunidades. Claro que no cambió todo, ¿no? Así como les comentaba, las preguntas que recibía antes eran cómo lidiar con tanto tiempo de pantalla. Así que esto es aún una preocupación. La parte de tiempo que vamos a estar involucrados con el móvil, la computadora o mismo interactuando, ¿no? Con otros medios tecnológicos. Así que una cosa que debemos considerar, tenerlo en cuenta, es que nosotros necesitamos preparar como padres, como adultos, preparar actividades también que no estén directamente relacionadas con medios tecnológicos, para que también los niños y los adolescentes tengan otros tipos de actividades además de la interacción digital. La otra cosa que también es muy importante y como terapeuta que soy, mismo que tal vez la mayoría de las personas que nos acompañan sean psicólogos, pero tal vez valga la pena hablar con sus pacientes, con las personas que reciben orientación de ustedes, de cuánto que es aceptable sentirse perdido. Nosotros estamos perdidos porque de hecho estamos en un momento de incertidumbre muy grande. Uh, Probablemente en la mayoría de las generaciones de hoy no tuvimos un desafío tan grande como este que estamos enfrentando como grupo, ¿no? Como seres humanos en este momento. Entonces, una cosa muy importante es si somos psicólogos o si somos adultos que están responsables del cuidado con niños y adolescentes, aceptar que uno va a sentirse perdido en este momento es muy importante. Bueno, uno podría preguntar, bueno, ¿y cómo lo acepto, no? Bueno, quizá pensando un poco que hace parte
¿no? Hace parte de un momento como este que tiene tantos desafíos, ¿no? Hace parte que no sepa la respuesta, que tal vez no sepa qué hacer, cómo solucionarlo, cómo resolver. Hola, Santiago, ¿me oyes? Volvimos. Sí, bueno, esta es una otra cosa, ¿no? Tenemos que aceptar lo que mismo que hagamos todo que está en nuestras manos para lidiar, a veces que la web no ayuda, a veces que se corta y muchas cosas con las cuales tenemos que ser flexibles, tenemos que lidiar, ¿no? Y por esto lo que me gustaría comentarles es que un ejercicio importante para nosotros, además, bueno, tanto para psicólogos, terapeutas, como para padres, madres, maestros, es aceptar que somos adultos, sí, y que tenemos responsabilidades, pero somos humanos, no somos héroes. Entonces necesitamos aceptar que a muchas cosas que nosotros no tenemos control. Así como, por ejemplo, lo que pasó ahora, que no tengo control, que la web de repente se congele, ¿no? Y no alcancemos nuestro objetivo. Entonces, estas son algunas cosas que me parecen importantes y que podrían ser buenas cosas para un profesional discutir con sus pacientes, con las personas que trabaja, así como, por ejemplo, es una cosa muy interesante también para las familias, para hacer un ejercicio de aceptar que nosotros necesitamos ser flexibles en este momento para las cosas que no sabemos cómo van a cambiar y qué va a pasar, ¿no? Otro punto que me gustaría de comentarles para después pasarnos a nuestra discusión es ¿cómo podemos pensar esta cosa de ayudar a niños y adolescentes a lidiar con todo esto? Una cosa que pasa mismo con todos los tiempos modernos es que hay veces que nosotros, los adultos, pensamos que niños y adolescentes no necesitan saber lo que pasa, que es suficiente que nosotros lo sepamos, es suficiente que nosotros tengamos las informaciones y ellos necesitan solamente saber que es un momento difícil y que vamos a adaptarnos y que nosotros vamos a cuidar de todo. Pero la literatura indica que estos son fuentes, este tipo de forma de manejarlo, ¿no? De lidiar con todo esto, son fuentes de estrés y de ansiedad para los niños y los adolescentes. Entonces, comprender lo que está pasando es muy importante. Si uno no explicó, no habló con el niño, con el adolescente aún sobre lo que pasa, no le explicó lo que pasa, él no lo comprendió eh, totalmente, es importante que lo hagamos, que hablemos con niños y adolescentes y los ayudemos a comprender lo que pasa. Y un consejo es que nosotros tenemos que tener paciencia, porque a veces que pensamos, bueno, ya lo expliqué, ya lo comprendí, ya lo expliqué 2 veces, 3 veces, 15 veces. Bueno, tal vez sea necesario explicar una vez más porque nosotros tenemos tiempos distintos. Los niños y los adolescentes no es que no sean inteligentes, pero es que de verdad
tienen tiempos distintos y tal vez para ellos no sea tan fácil comprender lo que pasa. No que tenemos que darles un montón de información, así que exageradamente, pero que tengamos paciencia para repetirlo si sea necesario. Si percibimos que el niño, el adolescente no comprendió o no lo está aceptando, porque a veces que lo comprendió, pero no le gusta, no le gustó lo que le explicamos, no es que no lo comprendió, pero tal vez si le pregunto una vez más, me contesten una otra cosa, ¿no? Entonces, la paciencia de repetirlo y de explicarlo una vez más también es muy importante. La otra cosa muy difícil para nosotros, padres, madres, adultos, terapeutas, psicólogos, profesionales, es asumirlo que tal vez uno no sepa la respuesta. A veces que el niño, el adolescente va a preguntar cosas que nosotros no sabemos la respuesta, no sabemos qué decirle, y la mejor estrategia es explicarle que, bueno, por ahora tal vez no se sepa la respuesta, o entonces presentarle que hay algunas hipótesis de lo que puede ser la respuesta, pero que no estamos seguros de que sea esta la respuesta, porque esto también ayuda a los niños y los adolescentes a comprender que no es porque somos adultos que nosotros sabemos todas las respuestas y que necesariamente sabemos todo cómo resolverlo, ¿no? Entonces, asumir que uno tal vez no sepa la respuesta o no sepa todas las respuestas es también una estrategia que la literatura tiene indicado, que además de ayudar niños y adolescentes a hacer un ejercicio de aceptar las cosas difíciles que pasamos en nuestra vida, ayuda a desarrollar habilidades para vida. Esto es otro punto, que momentos como este de crisis pueden ser oportunidades para desarrollar estas habilidades. La otra cosa que la literatura, la sugerencia de la literatura, de la investigación y de la práctica clínica, ¿no? Por supuesto, es involucrar el niño, el adolescente en la resolución de los problemas o en la búsqueda de una resolución de los problemas que estamos enfrentando. Entonces, por ejemplo, si el niño, el adolescente se queja que está aburrido, que ya no, que está enfadado, que ya no quiere estar ahí en casa o entonces hacer sus tareas de la escuela, por ejemplo, involucrarlo, preguntarle, ¿qué sugerencia tiene él? No en la relación de, bueno, entonces si uno no quiere hacerlo, entonces está todo bien, no lo hagas. Pero sí, necesitamos hacerlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Tienes tú alguna sugerencia de cómo hacerlo? Bueno, mami, papi, el terapeuta, alguien lo explica que es importante, pero tal vez haya otras formas de resolverlo, y esta búsqueda de resolución del problema, que lo involucremos en esta búsqueda. Y además, tener paciencia con uno mismo, así como tener paciencia con el niño, con el adolescente, también tener paciencia con los adultos, con nosotros, ¿no? Con el momento de estrés, por ejemplo, porque es muy fácil hablarnos de esto cuando todo está bien, hablarnos de esto cuando todo está resuelto, ¿no? Pero piénsalo en un momento en que son varias personas en la casa y muchas cosas pasando, y tal vez más de un niño, más de un adolescente, y que también es importante que tengamos paciencia con nosotros, que seamos
compasivos, ¿no? Que tengamos autocompasión con nosotros en este momento y tal vez pedirnos un tiempo y decir al niño, al adolescente, bueno, vamos a hablar de esto, pero en este momento no es posible resolverlo, entonces hablamos de esto en un rato, ¿no? Otra cosa muy importante es cuando el niño, el adolescente o mismo los padres que tomamos en terapia, por ejemplo, o en orientación, se quejan de frustración, de incertidumbre, de aburrimiento, de ansiedad, de estrés, de enfado o de alguna emoción desagradable de sentir, que nosotros podamos ofrecerle validación, porque hace parte, ¿no?, de este momento que estamos viviendo y estas emociones todas hacen parte de la manifestación de nuestra humanidad, ¿no?, de nuestras características humanas en un momento de crisis. Y además de validar estas emociones y decir a las personas, ¿no?, a nuestros pacientes o mismo a las personas que conviven con nosotros, que bueno, sí, es difícil este momento y es aceptable sentirse de esta forma. Y bueno, que necesitamos aceptar estas emociones que hacen parte de nuestra característica como ser humano y de una forma de lidiar con la crisis. Y además, aceptarlo que no hace falta que seamos perfectos. Bueno, no somos perfectos, tenemos nuestros defectos, nuestras dificultades, uno más, otro menos, y lidiar con esto y aceptar que no necesitamos ser perfectos es un ejercicio también que puede ser muy útil en este momento de crisis que estamos pasando. Para el cotidiano, ¿qué tenemos de datos de la literatura para que los padres, que los niños, los adolescentes puedan tener un cotidiano más saludable en términos de salud mental y física? Es importante que nosotros tengamos una rutina, que establezcamos una agenda de actividades, pero que esta agenda de actividades tenga una planificación flexible. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere al hecho de que a veces estamos tan preocupados en establecer una rutina para los niños y los adolescentes, o mismo para nosotros, y durante el día de repente nos sentimos muy, muy cansados, muy agotados, y que estemos con una planificación flexible, porque esto puede pasar. Además que es típico en una situación como esta que estamos viviendo nosotros, que uno se sienta agotado, mismo que cuando se despertó por la mañana estaba muy bien, muy ilusionado con el día y con todo que iba a hacer, pero de repente lo percibe que no es posible hacer todo que planificó. Entonces, que tengamos sí una rutina, pero que nuestras planificaciones sean flexibles. Y esto se aplica mucho a los niños y a los adolescentes también. Además, que nuestra agenda de actividades también tenga tiempo libre. Y para los niños, entonces que haya tiempo para jugar. Y que no es necesario que sea un juego estructurado, un juego que yo lo presento para el niño, y sí que él sabe que este es su momento de ir
Sí, estaba diciendo que nuestra agenda flexible también incluya tiempo para jugar, porque es muy importante para los niños que haya tiempo para juegos, para un desarrollo saludable. Otra cosa también que la literatura indica como una buena actividad es planear, establecer una agenda familiar que sea de actividades conjuntas, que puede ser de juegos, puede ser como que la cena, el almuerzo, una actividad que todos puedan hacer juntos. Y mismo que sea para planear algo, por ejemplo, el planear del día, por ejemplo, podría ser una actividad conjunta para que la interacción también se mantenga. Porque una cosa que la literatura indica es que nosotros estamos tan preocupados con mantener nuestras rutinas que hacemos casi que agendas así que muy llenas de actividades para cada persona en la casa, en la familia, y nos olvidamos de que si nosotros no interactuamos con las personas que estamos en la misma casa, el aislamiento va a ocurrir de una forma mucho más impactante, ¿no? La otra oportunidad que ya les comenté al principio es utilizarse de recursos online para, por ejemplo, interacción con miembros de la familia que no están en el mismo contexto, en el mismo ambiente, ¿no? Y también amigos. Por ejemplo, los amigos de la escuela, de los niños, que hay un tiempo para interactuar con sus pares, ¿no? Con los niños y con los adolescentes de la misma edad, porque también sabemos que son puntos extremadamente importantes para el desarrollo en este momento, ¿no? El tiempo para hobbies o actividades agradables. Entonces, que se elija cosas, por ejemplo, como, no sé, tal vez las personas les gusta música, les gusta dibujar, les gusta alguna actividad manual, alguna actividad que por ejemplo, podrían hacer y que podrían hacer parte de esta planificación, ¿no? Y claro, muy importante, establecer una rutina de ejercicio físico, la rutina de sueño y la rutina de alimentación. Unos días, un par de días, me llegó un chiste que decía que, bueno, ahora todos los días son domingos. Entonces, todo el día es almuerzo de domingo, es sueño de domingo, actividades de domingo. Bueno, esto no es una buena idea, ¿no? Que tengamos una práctica también saludable de rutina de alimentación, de sueño y de ejercicios físicos. Esto también se aplica a los niños y los adolescentes. Claro, con actividades que se puede hacer en casa, ¿no? Bueno, y la parte de los consejos para los padres que necesitan ayudar a sus hijos con las tareas de la escuela, porque muchas escuelas están indicando tareas como que online por el motivo de la distancia social y de que los niños y los adolescentes no están frecuentando, ¿no?, las escuelas. Algunas cosas que la literatura de e-learning indica. La primera es que se empiece despacio y que no se espere que uno va a sustituir el maestro. Esto no es el objetivo en este momento. El objetivo es que los niños y los adolescentes tengan algún contacto con sus actividades escolares de la escuela,
pero no se puede esperar que los padres, las madres van a sustituir el trabajo de la escuela en un tiempo tan corto como este. Entonces, organice una agenda, organice un espacio adecuado para las actividades que la escuela envía y que pide que el niño, que el adolescente trabaje. Y lo haga despacio, lo haga en su tiempo, en el tiempo del niño, en el tiempo del adolescente. La tentativa es, la idea es que uno se mantenga optimista, positivo y paciente, que es un momento que va a pasar. Puede ser que dure un tiempo un poco más largo, pero va a pasar. Entonces es importante que hagamos el ejercicio de lidiar con este momento de una forma positiva y paciente. Otra cosa muy importante tiene que ver con lo que les comenté al principio, que tiene que ver con no necesitamos ser perfectos. Entonces, resista al impulso de hacer demasiado y de que sea perfecto y de que ahora de madre o de padre uno va a tornarse el maestro de la clase del tercer año. Vamos a trabajar con los recursos que tenemos y aceptar los recursos que no tenemos para que se pueda hacer lo que es posible en este momento. Es muy importante tener una comunicación con los maestros, así que como por vías online, ¿no? Para lo que es lo más importante que el niño, que el adolescente trabaje en este momento, para que el padre, la madre, las personas que están al frente del cuidado de este niño, de este adolescente, puedan entonces flexibilizar lo que el niño, el adolescente va a lograr y aceptar que no logre 100%, ¿no? Otra cosa muy importante es que se tenga un plan de descansos. Entonces, descansos que sean mentales y físicos. Y esto se aplica tanto a los cuidadores, los padres, las madres, cuanto a los niños y los adolescentes. Una cosa que pasa es que con estas actividades online, es probable que nosotros hagamos demasiadas actividades en nuestro día. Y esto también es una fuente de generación de estrés. Entonces, que estemos atentos, que pongamos atención a esto. Y la otra cosa es lanzar mano del apoyo grupal, incentivar los padres, las madres que hablen también con los otros padres, las otras madres, porque probablemente pueden trocar formas de lidiar con este momento y que van a ser de apoyo muy importante para lidiar con todo esto, ¿no? Una pequeña parte de consejos para los terapeutas. Un desafío que tenemos es que a depender de cuán pequeños sean los pacientes que tenemos, es probable que no sea posible de hacer terapia online con niños muy pequeños. Entonces, probablemente tendremos que adaptar nuestras intervenciones para una colaboración con alguna persona, algún cuidador, algún adulto, un padre, una madre o alguien que pueda colaborar con esta sesión. Y en este caso, lo que la literatura sugiere es que nosotros pongamos los objetivos con el foco en la colaboración y en sesiones conjuntas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
que nosotros trabajemos con los padres o las madres y los niños más pequeños para desarrollo de habilidades de interactuar entre ellos. Tal vez esta no era la queja inicial, pero tal vez podremos utilizar las actividades, los desafíos que ellos tienen en su casa para convivir en este momento de distancia social, para entonces trabajar conjuntamente con padres e hijos en la sesión. Para los niños mayores o los adolescentes, normalmente ya es posible hacer terapia online. Claro que esto también depende de las reglas, las leyes de cada país. En Brasil es permitido que hagamos intervenciones terapéuticas online, mismo con adolescentes, por ejemplo, o niños, si sus padres estén de acuerdo, ¿no? Entonces, que podamos elegir, por ejemplo, que lo padre o la madre participa del comienzo y del final de la sesión de terapia, y después la parte del medio puede ser solamente con el adolescente o el niño. Pero como les comenté, esto es una evaluación muy importante que solamente el terapeuta va a poder hacer. Si su paciente puede tener una sesión online solo o si no, o si el contexto que está mi paciente, por ejemplo, si la casa en que vive mi paciente no tiene, por ejemplo, posibilidad de una interacción de sigilo, que las personas van todas a oír la sesión o estar participando. Entonces, todo esto uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes, y ahora podemos pasar entonces para las preguntas, si les parece bien. Muy bien, primero antes de las preguntas, queremos hacerle un saludo muy especial a Dominic Di Mattia que nos está viendo en la página de Alapco. Saludamos también a Patricia, Patricia se me perdió, Patricia Moreno desde Colombia, a Paola Constante desde Ecuador, Carmen Barrón desde Bolivia. Isabel desde Buenos Aires, Basi Ramírez desde California, también en Colombia. Saludamos a Yolanda desde Cartago, Cipriano en Ibagué, Patricia en Armenia, Mónica Patiño desde Chinchiná, Marcela Ortega desde Pasto y Patricia desde Pereira. Un saludo para todos las demás personas que nos ven. Tenemos ya entonces algunas preguntas. La primera que queremos hacerte es sobre el primer punto que tú estabas planteando respecto al uso de la tecnología, el tiempo que pasamos o que pasan los niños y adolescentes usando la tecnología en estos tiempos. Tenemos varias preguntas relacionadas con este primer punto. Una es exactamente cuánto tiempo es el recomendado para que los niños estén usando la tecnología y cuánto tiempo deberían estar fuera de la tecnología. También nos preguntan cuando hay muchas actividades académicas y los niños se ven obligados a pasar mucho tiempo con la tecnología debido a sus actividades académicas, y luego entonces hablamos también de la interacción social con familia o con otros pares por medios tecnológicos. Entonces sigue siendo más tiempo al que le añadimos del uso de la tecnología. ¿Qué podemos recomendar y cuál es como el punto central allí respecto a esto? Excelente, excelentes preguntas. Muchas gracias a todos por las preguntas. Bueno, eh, si nosotros vamos a hablar de los tiempos ideales fuera de la pandemia del coronavirus, probablemente vamos a estar todos muy estresados después de esta live.
porque los tiempos recomendados están asociados con la edad de los niños y de los adolescentes. Por ejemplo, hay directrices que hablan de 1 a 5 minutos por año, por ejemplo. Lo que entonces sería, de hecho, mucho menos tiempo lo que pasamos. Pero lo que a mí me gustaría comentar con ustedes es que nosotros estamos viviendo un momento de excepcionalidad. Y si estamos viviendo un momento de excepcionalidad, esto significa decir que tenemos que pensar un poco en cómo que reducir daños, ¿no? Entonces, cuando pensamos en reducir daños, en tener menos daños a los niños, es mejor que un niño esté interactuando con un par de su edad o con una persona de la familia en un video donde interactúa con las personas, tú que, por ejemplo, un juego en que no interactúa, por ejemplo. Entonces, todo esto también hay que tomarlo en cuenta para esta pregunta que nos llega, ¿no? Y además que tenemos ahí un montón de actividades académicas que también cuanto más edad y más desarrollo, más desarrollado está el niño, el adolescente, más actividades vamos a tener, ¿no? Entonces, una cosa que la literatura indica es que hagamos estos tiempos de descanso. Entonces, para cada media hora, 40 minutos que tenga ahí, pero al menos 10, 15 minutos desde hacer una cosa que no esté involucrada con actividades de computadora o de móvil, por ejemplo. Claro que esto también puede ser que no sea posible para todos, pero es una buena forma de evaluarlo y de intentar a trabajar con reducir daños al desarrollo, ¿no? Por otro lado, también explicar a los niños y los adolescentes que estamos en un momento de excepcionalidad es muy importante. Eh, lo que pasa es que también no podemos olvidar que los padres están en teletrabajo, ¿no? Entonces ellos también no tienen todo este tiempo para estar todo el tiempo de monitoreo para ver si el niño, el adolescente está con tiempo demasiado en tecnología o no. Entonces, este también es un otro desafío. El ideal es que se mezcle con actividades presenciales, actividades que no tienen que ver con tecnología. Por esto las sugerencias que hizo de actividades y hobbies que no tienen que ver con tecnología, mismo ejercicios, mismo actividades familiares conjuntas, por ejemplo, tal vez organizar un rompecabezas en familia o hacer un juego de adivinación o de preguntas y respuestas, actividades que sean agradables y que ayuden los niños y los adolescentes a tener una mezcla de actividades. Otra cosa muy importante es desarrollar actividades también de ejercicios de respiración, ejercicios de relajación y ejercicios de mindfulness, que también pueden ser actividades que podrían ser como que intervalos, ¿no? Tiempos de descanso entre las actividades de tecnología. Muy bien, también sobre este punto de tecnología nos preguntan cuando no hay acceso o no hay un acceso adecuado a los medios tecnológicos,
Digamos, tenemos ahí dos preguntas. Una tiene que ver con la terapia, cómo manejar las intervenciones, las asesorías cuando no es posible hacer una videollamada o este tipo de cosas. Y por otra parte nos preguntan cómo manejar digamos, la falta de interacción con pares cuando no tenemos esa posibilidad de conectarse por videollamada con un amigo, no hay conexión a internet o algo similar. Entonces, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de un niño que pierde la interacción social y cómo se podría manejar? Bueno, vamos a empezar con los psicólogos, ¿no? Con terapia o alguna orientación que se va a dar por medios online, ¿no? Eh, bueno, si no hay recursos de Internet o para hacer la intervención, por ejemplo, por videollamada, es posible ofrecer orientaciones más puntuales, como por ejemplo por audio o por ejemplo por mensajes de texto o mismo por llamada de teléfono. Pero si no hay tecnología disponible, ¿no? Bueno, de hecho, no, si no hay nada de tecnología disponible, de hecho, va a ser muy difícil en este tiempo de distanciamiento social ofrecer orientaciones, ¿no? Yo no sé porque cada país probablemente esté en un momento distinto de aislamiento, ¿no? Y cada país tiene sus reglas. Por ejemplo, si hay alguna regla que permite con los debidos cuidados la interacción entre el profesional, el niño, el profesional, el padre o la madre, también puede ser presencial, pero la mayoría en este momento la recomendación es que no sea presencial, ¿no? Que no hagamos actividades presenciales, así que las actividades sean actividades remotas, ¿no? En el caso de la segunda pregunta, en el caso de los niños que no tienen acceso, nada de acceso a Internet en este momento, el desafío para los padres va a ser como era el desafío de antes de la Internet, ¿no? Si el niño no tiene hermanos, si el niño no tiene una convivencia directa con otros niños, uh, el trabajo va a ser nuestro de jugar con este niño, de tal vez mismo hacer un roleplay como si yo fuera una niña de 7 años. No es el perfecto, no es el ideal, pero es una posibilidad que este adulto puede lanzar mano en este momento de crisis para eh, para ayudar en la estimulación del niño. Y bueno, hay una implicación ahí importante que no podemos olvidarlo, que para el desarrollo saludable es importante que los niños y los adolescentes tengan interacción, mismo que sea online, con personas de la misma edad. Pero de nuevo les digo que el mundo perfecto no lo vamos a lograr. No es momento de sermos excesivamente exigentes. Entonces, los adultos van a necesitar hacer esta intermediación para disminuir el impacto de la falta de interacción con pares, ¿no? Y así que sea posible, así que se relajen las medidas de aislamiento, por ejemplo, de distanciamiento social, que los niños puedan interactuar, claro que siempre pensando en su seguridad, ¿no? Porque de nuevo, les recuerdo de lo que comenté.
Tal vez muchas de las cosas que vamos a hacer ahora son, de hecho, prácticas para reducir los daños, pero algún impacto todo esto va a tener y no hay como tenemos, por ejemplo, la perfección, ¿no? Muy bien, en relación con este tema de la interacción social, nos preguntan por los niños y adolescentes con trastornos de ansiedad social, que ya venían, digamos, lidiando con este problema y una de las estrategias tenía que ver con refugiarse, digamos, en la interacción virtual que permite como de alguna manera la evitación y este tipo de cosas. Entonces nos preguntan cómo podemos esperar esos cuadros clínicos, lo recomendable es que entonces tengan esa interacción social virtual y se refuerce la habitación o cómo manejar allí el asunto. Bueno, sí, en situaciones que nuestros niños, nuestros adolescentes ya estaban antes de todo esto muy evitativos por ansiedad social o por otros problemas de interacción, sí, lo que se espera y lo que la literatura indica es que tendremos probablemente un aumento de estas características, sí, pero una cosa que es muy importante es que es muy típico que esta evitación también era más abrangente, ¿no? No estaba sola, estaba más enfocada en las redes sociales, probablemente, y tal vez no por una interacción online, por ejemplo, por videollamada o por hablarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguno de nuestros pacientes con estas características, nosotros podríamos incentivarle que sí, que utilice, por ejemplo, un chat o utilice una red social, pero también utilice la idea de una interacción en video, porque esto sería una forma de exporse, ¿no? De exponer a la ansiedad. Esto pensando en alguien que esté en tratamiento, ¿no? Que esté en acompañamiento de psicoterapia, que esté en este momento de su terapia, porque este es un punto muy importante. Hablar en general nos hace perder de vista las especificidades de cada persona. Y, por ejemplo, si tomé este paciente en terapia ahora, trabajar con una exposición muy ansiogénica ahora no sería una buena estrategia. La estrategia de trabajar más con la vinculación, con apoyo, con validación, con aceptar su ansiedad, con hacer ejercicios para lidiar con su ansiedad, sería mucho más indicada que, por ejemplo, exponerse ahora a una intervención más de sensibilización, por ejemplo, ¿no? Claro que en este momento, ¿no? Estamos en este momento de excepcionalidad y algunas cosas van a ser reforzadas por este momento. Por ejemplo, lo ejemplo que la persona que hizo la pregunta dio, ¿no? Entonces, evaluar qué momento que esta persona está. Ya estaba en tratamiento, ya estaba lidiando con su ansiedad, ya tenía algunos recursos y ahora está retraíndose de nuevo. Entonces podemos empezar con algunos ejercicios de exponerse un poco más. Él llegó ahora, ya tenía estas características, pero
pero no empezó con el básico que es la psicoeducación de ansiedad, lidiar con su ansiedad. Entonces, tendríamos muchas cosas para hacer antes de una exposición más directa, ¿no? Muy bien, nos preguntan ahora por el modelamiento desde el rol de padres o de personas que están compartiendo con los niños. Estábamos hablando de unas recomendaciones sobre el tiempo y el uso de la tecnología para los niños, pero muchas veces los padres, digamos, en esos términos de ser ejemplo o ser modelo, pues tienen que pasar mucho tiempo conectados y no se cumple, digamos, lo que le están exigiendo a la vez a sus hijos. Entonces, ¿cómo manejar esa discrepancia? Y también cuando los hijos, digamos que responden en esos términos, como usted me está pidiendo esto, pero usted en cambio sí está todo el tiempo conectado o algo similar. Sí, excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, cuando hablamos de orientación de padres, ¿no? De entrenamiento de padres, la primera regla siempre es trabajar con los padres y las madres en la dirección de que se perciban como modelos, ¿no? Que lo perciban que son modelos. Nosotros trabajamos mucho con padres y una cosa que ellos comentan mucho es que, bueno, pero yo no tengo 7 años, ¿no? Yo soy adulto, así que sé cómo evaluar esto, si me hace mal no lo hago y cosas así. Bueno, esto es la parte bonita y desafiadora de ser adulto de referencia de alguien, ¿no? De alguien que está en un otro momento de desarrollo do que nosotros. Entonces, pensando en esta perspectiva, una orientación que nosotros siempre ofrecemos a los padres es importante que esté claro para los niños y los adolescentes que el tiempo de tecnología para cada época de desarrollo es distinta. Pero no es porque soy adulta que yo puedo estar todo el tiempo conectado. Entonces, que nosotros tengamos algunas reglas que sean combinadas entre las personas de la casa. Por ejemplo, si yo voy a exigir de mi hijo adolescente que no esté todo el tiempo al móvil, por ejemplo, en cuanto estamos a cenar, esto necesariamente tiene que también aplicarse a las otras personas de la casa, porque si se aplica solamente al adolescente, probablemente él no va a aceptarlo y va a sentirse como que injustizado, ¿no? Como es una injusticia, ya que yo no puedo estar conectado, pero mi madre puede o mi padre puede. Entonces, coherencia con las reglas del uso de la tecnología en tiempos de coronavirus o fuera de coronavirus es una orientación extremadamente importante. La otra cosa que se puede también orientar a los padres y a las madres es que esté muy claro para los niños y los adolescentes cuando el uso de la tecnología por parte de ellos y de sus padres y madres es una opción y cuando no se tiene cómo elegir. Por ejemplo, así como el niño que necesita hacer sus tareas ahora por el tiempo fuera de la escuela, esto le permite estar más tiempo con el uso de la tecnología. Esto también se aplica a los padres y las madres que están en teletrabajo, ¿no? Porque si estoy yo en teletrabajo, mucho probablemente voy a utilizar la tecnología mucho más tiempo, así como lo comentábamos antes, por la parte, por ejemplo, de los niños y de los adolescentes. Y la otra cosa es que para nosotros también la tecnología muchas veces es una actividad agradable, está asociada con nuestros hobbies. Y por esto también nosotros, los adultos,
necesitamos empezar a descubrir otras actividades agradables para hacer, porque así vamos a modelar en los niños y en los adolescentes que hay otras cosas que también son agradables y que no necesariamente están direccionadas o no están directamente asociadas con tecnología. Entonces, estas serían algunas cosas que tal vez puedan ayudar un poco a los padres y las madres en este momento de gestionarlo por el uso más frecuente, ¿no? De tecnología de todos los miembros de la familia, ¿no? Muy bien, ahora tenemos unas preguntas acerca de la preocupación. Nos plantean dos escenarios. El primer escenario es la preocupación de niños y padres, pero sobre todo de niños, cómo manejarla cuando ellos se dan cuenta de las dificultades económicas, el desempleo, las situaciones complejas y reales que están ocurriendo como consecuencia de esta situación que vivimos. Y por otra parte, como en los padres, cómo manejar las preocupaciones acerca de estas mismas situaciones y de otros temas en general, el peligro, la muerte, etcétera. Bueno, eh, de hecho, decir a alguien en este momento que no hay por qué preocuparse es casi que una cosa muy ingenua, ¿no? Porque como estamos en un momento de crisis, es aceptable y es típico que independiente de nuestra edad, estemos más preocupados. ¿Y cómo podemos lidiar con las preocupaciones? Por ejemplo, uno puede, la primera cosa siempre es identificar que es una preocupación que puede generar una estrategia de resolver un problema, de solucionar un problema, o entonces identificar si la preocupación es algo que estoy como que antevendo el futuro. Porque las preocupaciones que están más asociadas con antever el futuro y que yo no tengo control o mismo no tengo cómo influenciar, estas preocupaciones probablemente son las preocupaciones que nos preocupan más a nosotros, los profesionales, ¿no? De salud. Porque son preocupaciones que en general no generan una respuesta muy adaptativa para este momento. Con las preocupaciones que son posibles de hacer algo, la idea es utilizar estrategias de resolución de problemas. Entonces, ¿qué es que me preocupa? ¿Qué soluciones podría utilizar para lidiar con esto? Y esto puede incluso ser una actividad familiar a depender de qué tipo de preocupaciones estamos hablando. Cuando estamos hablando de las preocupaciones de todo que puede pasar, pero no pasó aún, que son cosas que no tenemos control, una estrategia que podemos utilizar es sí tomar nota de todas estas preocupaciones, mismo separar un tiempo para pensar sobre estas cosas y cuando durante el día, durante otras actividades, me viene la preocupación, puedo responder a mis pensamientos y decir que, bueno, sí, voy a tomar nota de esto y voy a preocuparme con esto en un momento específico. ¿Por qué? Para que no pase todo el día involucrada en preocuparme. Por más que parezca una cosa muy loca que vamos a hacer un tiempo para preocuparnos, lo que la literatura indica es que sí, intentar decir a una persona que no se preocupe es tan poco eficaz cuanto preocuparse todo el tiempo. Entonces, que tengamos un tiempo para pensar sobre estas cosas y
trabajar con la validación y la aceptación de que nos sentimos en este momento preocupados, inseguros, vulnerables, y bueno, y que vamos a pensar cuáles son posibles soluciones para estos problemas. En el caso de los niños, es muy importante validar que es esperado en este momento preocuparse. Porque una cosa que hacemos nosotros es lo que la literatura llama de positividad tóxica. Invalidamos las cosas que los niños y los adolescentes nos dicen y les decimos que no se preocupen, que esto no es para ellos, que esto no es tema de ellos, que no es necesario que piensen sobre esto. Pero no es así. No tenemos este control mental de que, bueno, entonces solamente alguien me dice que yo no me preocupe y ya está, no me preocupo. Entonces, validar y aceptarlo es muy importante. Y la otra cosa es ejercitar estrategias de resolución. Los niños que los adultos ejercitan con ellos, pensar en soluciones para los problemas, los datos indican que los niños se preocupan menos porque perciben que algunas cosas se pueden resolver ya, otras cosas necesito de más tiempo para resolverlo y otras cosas necesito aceptarlo que solamente se va a resolver con un plazo mayor. Entonces, estas son algunas estrategias que podrían ayudar tanto los padres, las madres, los niños, los adolescentes a lidiar con las preocupaciones. Pero tenemos que también aceptarlo que en este momento probablemente estemos todos muy preocupados con todo lo que está pasando. Desde las partes de la salud, la economía, cómo va a ser el futuro, cómo va a ser después de la pandemia, qué va a pasar. No lo sabemos, ¿no? Y esto es, de hecho, nos genera mucha inseguridad y nos preocupa, ¿no? Entonces, aceptar también que hace parte en este momento que me preocupe más de lo que me preocupaba antes, también es una estrategia que puede ayudar. Muy bien, aprovechamos para saludar a Celeste Airaldi que se unió hace un rato a la transmisión. Un saludo para ella muy especial. Celeste también es parte de Alapco y la tuvimos también hace unos días en una transmisión en este mismo programa. La siguiente pregunta tiene que ver con los padres nuevos, aquellos que acaban de tener a sus hijos o llevan muy poco tiempo con sus hijos, son hijos recién nacidos o de pocos meses y digamos que la pregunta tiene como dos sentidos. Por una parte, nuevamente, como la preocupación en términos del mundo que les va a tocar, de esta situación que les toca a estos chiquitos que acaban de llegar. Y por otra parte, como la frustración de esperar que este momento de ser padres sea una cosa muy feliz, con mucha gente alrededor y estamos en esta situación de aislamiento, de distanciamiento, entonces no hay mucha interacción, no es como se esperaba, digamos. ¿Cómo se manejaría? ¿Qué le podemos recomendar a estos padres? Sí, sí, bueno, este es una preocupación y un desafío gigante, ¿no? Porque lo que probablemente vamos en una situación como esta, vamos a sentir muchísimo de frustración, ¿no? Porque no era como se imaginaba, como se esperaba. Este es un punto importante y tal vez les parezca que me repito cuando les digo que la validación y la aceptación es el primer paso para lidiar con todo esto.
Los mayores desafíos de lidiar con las emociones desagradables de sentir es que nosotros luchamos en contra de ellas, intentamos sacarlas. Yo no debería sentirme así, yo no debería pensar así, yo no debería. Y de verdad que cuando empezamos a validarnos a nosotros mismos de que, bueno, estamos en un estado de excepcionalidad, estamos en medio a una crisis mundial, una crisis que nuestras generaciones no pasaron por nada similar y que, bueno, vamos a sentir frustración, vamos a sentir ansiedad, vamos a tener preocupaciones que no teníamos antes y que hace parte de este momento que estamos viviendo. La otra parte que también es importante es que en todas las dificultades también tenemos oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, los padres que tienen ahí sus hijos recién nacidos tienen una oportunidad de estar más con ellos. No estoy diciendo que vamos a desconsiderar todos los desafíos que nos aguardan o todos los desafíos que están pasando en este momento, pero por otro lado, también se puede mirarlo como una oportunidad porque típicamente tal vez no tendrían tanto tiempo junto con sus hijos recién nacidos, ¿no? Claro que lo desearía muchísimo poder tener a toda la familia por ser cerca, ¿no? O que se pueda, que se pudiera llevar al niño a un paseo, salir de paseo o algo así. Pero también es importante que nosotros no olvidemos que esto es un momento específico que estamos viviendo y que va a pasar. Tenemos evidencias de que las crisis tienen un tiempo que duran y que después pasan. Entonces, también no disminuir el impacto o lidiar como si no es nada, no pasa nada, no me atinge, no me hace nada, pero que podamos hacer la reflexión de que en este momento estamos pasando por esta crisis y por estas dificultades, pero que va a pasar y que otras oportunidades van a ocurrir en un rato, ¿no? Claro que no sabemos cuánto tiempo llevará y esta incertidumbre es muy difícil para nosotros de lidiar, ¿no? Y mismo la preocupación con el futuro, qué mundo que va a ser este para las personas, para los niños y mismo para nosotros, para todos nosotros, ¿no? Pero, ¿qué cosas también podemos aprender de esto? Sobre la interacción, sobre la calidad de la interacción y mismo el tiempo, por ejemplo, de hacer nada, de estar solamente en la compañía de una persona que nos agrada o entonces en la compañía de nuestros hijos y de interactuar y de aprovechar el momento porque a veces que estamos también tan preocupados con cómo va a ser el futuro que no estamos viviendo el momento de ahora. Uno podría decir, bueno, pero no quiero vivir el momento de ahora porque el momento de ahora es un montón de emociones desagradables de sentir. Bueno, pero y si hicimos un ejercicio de buscar al menos una actividad o una observación o una memoria o un pensamiento agradable de una cosa buena en cada día. Esto también puede ser un ejercicio para ayudarnos a nos conectarnos un poco más con el momento presente y no intentar vivir en el futuro, ¿no? Porque si no, empezamos a preocuparnos tanto con el futuro y con lo que pasa o que puede pasar y perdemos la oportunidad de vivir cosas buenas ahora, porque no es todo malo. Claro que estamos en crisis, pero hay también, si lo buscamos,
en nuestro cotidiano, en nuestras rutinas, hay también cosas agradables y que pueden ser buenas, ¿no? De experienciar. Muy bien, la siguiente pregunta es sobre el cansancio, tanto de un lado como del otro, de niños y adolescentes, como de padres y madres. Por el lado de los niños nos plantean el escenario del cansancio también, aunque ahorita hablábamos de la tecnología, estar mucho tiempo en tecnología, también nos plantean el escenario de que no estaban muy acostumbrados a esto y también se sienten cansados, agotados, la monotonía de las clases virtuales, cómo manejar ese tema. Y por el lado de los padres, nos plantean el escenario de que a muchos padres se les han sumado más actividades, más responsabilidades. Nos dicen que, por ejemplo, los tiempos que antes pasaban en trancones, en transporte, ahora son tiempos de trabajo efectivo, que tienen que cumplir sus horarios. Nos plantean, por ejemplo, que anteriormente había una persona que iba a la casa a ayudar con el aseo, con la preparación de alimentos y ya esta persona no puede ir. Entonces son los mismos padres que tienen más trabajo, los que se tienen que encargar de las labores de la casa y además les estamos recomendando las actividades con los niños, jugar, el rompecabezas, no sé qué, cómo manejar como tantas cosas y el cansancio y el agotamiento que a veces, como decimos aquí coloquialmente, queremos tirar la toalla. Sí, bueno, este es un punto también para pensarnos, ¿no? Sobre él. Por ejemplo, mucha gente al principio de las medidas restrictivas de distancia social, ¿no? Empezaron a decir, bueno, ahora voy a ver todas las películas, voy a hacer todo que siempre tuvo ganas de hacer y que no pudo, ¿no? Pero las personas rápidamente se dieron cuenta que no, que de verdad probablemente estamos con mucho más actividades en este momento, muchos de nosotros estamos con mucho más actividades lo que teníamos antes, ¿no? Y estoy pensando en los adultos, pero esto también se aplica, por otro lado, a los niños y los adolescentes con todo esto de las tareas y tal. Bueno, vamos a volver a la idea de las rutinas, que, que hagamos agendas factibles y flexibles para que tenga en nuestro día también el tiempo para las actividades agradables y para descansar, ¿no? Por ejemplo, el jugar para los niños, para los adolescentes, son actividades que también cuentan como actividades de descanso, ¿no? Y para nosotros, los adultos, nuestras actividades agradables también cuentan para descanso. Entonces, por ejemplo, momentos en que cada uno está haciendo una actividad agradable para sí, organizarlo de forma que cada uno está haciendo su actividad agradable para también tener un poco de tiempo para sí. Porque esto es un otro desafío que encontramos en la literatura, que tiene que ver con el aislamiento en nuestras casas, ¿no? Que es, de hecho, que no tenemos más nuestra privacidad o casi que no tenemos, porque estamos todos en un mismo espacio, un nivel de exigencias enorme sobre todos y parece que estamos todos como que en un juego, que tenemos que hacer muchas tareas y bueno, y pasar de fases, una a otra fase y otra cosa, y que bueno, esto todo tiene una demanda de energía gigante.
Entonces, por ejemplo, cuando les comenté sobre la importancia de ejercicio físico, alimentación saludable y sueño, tiene que ver con esto. Por ejemplo, una cosa que la literatura del teletrabajo indica es que nosotros tenemos que poner atención en el hecho de que estamos en teletrabajo. Nuestro trabajo típicamente no es teletrabajo. Entonces, es un momento en que probablemente no tendremos los mismos niveles de performance que teníamos en otros momentos y esto es completamente aceptable que no tengamos. Entonces, si está cansado, que se tenga el tiempo para, que se tire el tiempo, ¿no? Que se organice un tiempo para ese descanso. Las prácticas que comenté más temprano, como por ejemplo las técnicas, los ejercicios de respiración, los ejercicios de relajación, los ejercicios de mindfulness que pueden ser hechos en grupo, por ejemplo, toda la familia. Podría ser una actividad que las personas hagan juntas, pero cada uno está haciendo la suya, ¿no? Serían estrategias para lidiar también con el cansancio, para tener un tiempo para sí, ¿no? Muy bien, nos preguntan acerca de la sensibilidad emocional, por decirlo de alguna manera. Se están refiriendo a que con todo este escenario que hemos planteado en las diferentes preguntas y en tus respuestas, las personas, tanto los niños como los padres, pueden estar muy sensibles y en ese sentido reaccionar de una manera que no sería usual. Por ejemplo, nos dicen los niños que están reaccionando de manera agresiva ante una petición, una orden, una instrucción o en actividades que esperábamos que fueran agradables, como un juego, y hay una pérdida del turno, alguna situación, y la respuesta puede ser muy intensa debido a la sensibilidad. ¿Cómo lidiar con este tipo de asuntos? Sí, sí, bueno, esto puede pasar y es muy probable que pase con los niños, con los adolescentes, con los padres, las madres, los ancianos. Así que, por ejemplo, puede pasar con todos nosotros, ¿no? Para lidiarlo específicamente con los niños y los adolescentes, es importante que nosotros estemos más tranquilos en este momento, ¿no? Y que podamos decirle que comprendemos que en este momento explicarle lo que estamos percibiendo. ¿Cuál es nuestra reacción también cuando estamos muy sensibles? Cuando vemos un niño reaccionar con más agresividad, un adolescente con una postura más hostil, cuando estamos nosotros más sensibles, nuestra reacción típica es de alguna forma también decirle, ¿cómo que me haces eso ahora? Esto, más esto, que ya tengo que lidiar con tanta cosa, y este humor, esta agresividad y tal. Y este tipo de reacción nuestra no ayuda, porque de hecho la tendencia es que el niño, el adolescente va a reaccionar con más intensidad. Entonces, un ejercicio importante para nosotros es explicarle y validarle que estamos comprendiendo que en este momento él no está sintiendo, no está se sintiendo muy bien, que está con una reacción más sensible y que lo comprendemos, pero también ponerle límites en el sentido de que no puede, por ejemplo, agredir o
ponerse de alguna forma violenta, por ejemplo, con un hermano o con alguien en la casa. Entonces, explicarle que comprendemos, aceptamos, validamos que en este momento estamos todos más sensibles y hacer con él una reflexión sobre cómo él piensa que podría lidiar con esto. Así como les presenté más temprano, la idea de involucrar los niños y los adolescentes en las soluciones de los problemas es muy importante. Por ejemplo, si el adolescente se enfada, se pone agresivo, el niño se pone agresivo, responderle con calma y decirle, bueno, ¿y qué sugerencia tienes para resolver esto? ¿Cómo podríamos lidiar con esta situación? Llamar a los niños y los adolescentes también para participar de las discusiones de la familia, disculpe, que uno pueda también desarrollar un poco más de autonomía en los niños y los adolescentes en la dirección de que, bueno, vamos a pensar juntos cómo podemos resolverlo, cómo podemos hacerlo para que estemos menos, con menos irritación, menos frustrados, menos ansiosos, menos estresados en nuestra casa, ¿no? En el mismo sentido nos preguntan por el comportamiento desafiante, cuando más allá de una reacción emocional intensa, hay una oposición muy evidente, pues muy formal, digamos, muy concreta. Sí, bueno, nosotros podemos utilizar todas estas estrategias de validar, de aceptar, de acoger, ¿no? Todas estas emociones, pero también es nuestro papel como adultos a de poner límites, ¿no? Y tal vez sea necesario un límite hasta aquí se puede ir, de aquí adelante no. Entonces, por ejemplo, combinarlo antes, cuáles van a ser las consecuencias si nosotros no cumplimos con nuestras reglas, las cosas que nosotros acordamos que íbamos a hacer en nuestra familia, cómo vamos a lidiar con esto. Y cuando estemos entonces en una situación de crisis, una situación de un comportamiento más opositivo, mantener a calma y recordar cuáles fueron nuestros combinados en términos de qué iba a pasar si hacíamos un combinado que yo iba a comentarte que está pasando del límite, cómo podemos resolverlo y ahí el niño se opone directamente. Bueno, cuando se pone, explicarle qué está pasando y que él está pasando por varias fases hasta un punto tal en que yo necesito aplicarle el límite que lo combinamos anticipadamente cuando estábamos todos calmos. Esta es una cosa que lo hacemos muchas veces mal. Uh, Queremos poner el límite o solamente nos acordamos de que necesitamos poner el límite cuando estamos todos muy sensibles, cuando estamos todos, como se dice, en el fío, en el último, la última posibilidad de paciencia y entonces en general no lo logramos lidiar bien. Entonces que lo combinamos antes, que lo conversamos antes, que lo comentamos antes, que lo pensemos antes, para que cuando entonces pase, ya tengamos algunas soluciones pensadas y combinadas, ¿no? Acordadas con el niño y con el adolescente. Muy bien, ya nos quedan las últimas dos preguntas. La siguiente es por el manejo de duelo en niños pequeños. ¿Qué estrategias podríamos
recomendar para los niños pequeños que pierden a un ser querido, por ejemplo, un abuelo muy cercano a causa del coronavirus, y también para los padres de estos niños que se les vuelve difícil manejar la situación. Sí, sí. Bueno, este es un desafío adicional porque además de todo el desafío de lidiar con el duelo, ¿no? Tenemos el desafío, al menos en mi país, de que la propia despedida de los entes queridos está muy restricta, ¿no? Y tal vez no sea posible, además, que se haga todos los rituales que para nosotros son importantes para lidiar con el duelo, ¿no? Lo que sabemos mismo con niños pequeños, claro que nosotros tenemos que ver cuánto que el niño comprende de lo que está pasando y explicarle lo que está pasando de una forma que lo comprenda con su etapa, con su nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando se habla de niños pequeños, lo comprendo que estamos hablando de alguien de 3, de 4 años, ¿no? Que ya tiene alguna comprensión de lo que pasa, pero tal vez no la comprensión de un niño mayor, ¿no? Por ejemplo, lo que la literatura indica es que nosotros tenemos que decirle la verdad. Uno de los mayores errores que cometemos nosotros en el tema del duelo es de esconderlo, de decir al niño que la persona viajó y va a volver, o entonces alguna cosa de este tipo. Es importante decirle que desafortunadamente nosotros somos finitos, claro que no con estos términos, ¿no? Pero explicarle que nuestro cuerpo tiene momento en que él para de funcionar y que cuando esto pasa, eh, ya no hay lo que nosotros podemos hacer. Y esto no es algo fácil para nosotros, porque además que no es fácil para nosotros lidiar con esto, uh, para alguien que amamos mucho, que son los niños, ¿no? Que son los hijos, y explicarle que, bueno, es típico que vamos a quedarnos muy tristes y que con tiempo vamos a, y que podemos siempre hablar sobre la persona y que podemos mirar fotos de la persona y bueno, explicarle que es algo que duele, ¿no? Y que es difícil, pero que desafortunadamente nosotros no tenemos control, ¿no? Si el niño es ya un poco mayor, podemos pedirle que escriba una carta diciendo todo lo que siente por este abuelo. Si es más pequeño, podemos tener un momento del día, un momento de la semana en que todos nosotros vamos a decir qué que nos hace más falta de la persona que ya no está. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestros momentos de tributo, ¿no? A la persona, porque no es porque la persona no está más que no se puede hablar sobre ella, que no se puede sentir, echarla de menos, ¿no? Que no se puede sentir, por ejemplo, uno va a sentirse triste porque la persona no está. Y todas las estrategias que ya comentábamos sobre la validación y la aceptación de estas emociones, ¿no? Mismo llorar, expresar nuestro duelo, ¿no? Y también nosotros, que tengamos nosotros nuestro tiempo también para expresar nuestra tristeza, ¿no? Con todo lo que pasa, porque muchas veces decimos a los niños que todo bien, que se sienta triste, pero nosotros
no de verdad aceptamos nuestra tristeza y pasamos una idea de que no lo sentimos, de que no pasa con nosotros. Entonces, decir al niño, mismo al niño pequeño, que mamá, que papá también están muy tristes y que también echan mucho de menos a esta persona y que también les duele que no está. Todas estas cosas, al contrario de que típicamente nos enseñan que nosotros tenemos que ser los fuertes, nosotros tenemos que ser los que no presentan nuestras emociones, al contrario, que nosotros también podamos modelar en los niños una forma regulada de lidiar con nuestras emociones, ¿no? Por último, tenemos una pregunta acerca de los tratamientos basados en evidencia de manera virtual. La pregunta es, en primer lugar, si la atención, las intervenciones virtuales son iguales a las intervenciones presenciales y digamos las estrategias, la forma de estructurar las sesiones, etcétera, funciona de la misma manera o si hay unas diferencias, unas particularidades. Y en otro sentido, la pregunta también nos dicen si puedes recomendar algunos protocolos validados científicamente de terapia virtual para niños y adolescentes. Sí, de verdad que tenemos que acordarnos que lo que tenemos en la literatura para intervenciones virtuales con niños, hay que llevarlo en cuenta lo que comenté más temprano, que es uno tiene que evaluar cuánto que este niño puede estar, por ejemplo, en una intervención virtual solo, sin una intervención compartida, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo más típico y lo que más tenemos evidencias y uno de los investigadores que puedo indicar con protocolos para esta edad, este nivel de desarrollo, ¿no? Es Rinek. Él va a decir que los niños más pequeños, por ejemplo, los niños de 7, 6, a veces 8, a veces 9, depende muchísimo del desarrollo de cada niño, van a beneficiarse en el momento de intervenciones individuales, mucho más de intervenciones en que vamos a compartir la intervención, vamos a hacer una intervención colaborativa en el niño y en el padre o la madre. Así que la sesión va a ser una sesión conjunta. Y así que la meta, el objetivo, el problema para tratarse va a estar focado en la interacción entre el niño y el padre o el niño y la madre. ¿Ok? Para los niños con más edad, ¿no? Mayores, tenemos sí, por ejemplo, un estudio que puedo citar ahora sí que es muy citado en toda literatura, muy referenciado en toda literatura, es la intervención con niños mayores, por ejemplo, niños a partir de 10 años, intervenciones virtuales, incluso intervenciones preventivas para depresión, por ejemplo. El investigador que tiene muchos datos en esta dirección es Muñoz, de la Universidad de Palo Alto, que tiene ahí protocolos de intervención para depresión y también para ansiedad, algunas cosas, algunos estudios para intervenciones virtuales. En general, lo que podemos decir es que sí, si nosotros lo logramos, hacer la intervención adaptada a la realidad de cada niño, de cada adolescente, en general sí se encuentra eficacia, evidencias de eficacia de la intervención de una manera muy similar entre intervenciones virtuales
intervenciones presenciales. Pero creo que el mayor desafío es justamente que nosotros tengamos una plataforma, una tecnología, que el niño, que el adolescente se adapte bien y también que nosotros nos adaptemos bien, considerando todos los aspectos éticos involucrados en las intervenciones individuales. Una cosa que también les gustaría de comentar es que hay una enormidad ahora de estudios que se está haciendo de evaluar las intervenciones virtuales en este momento para todas las edades, ¿no? Entonces, muy probablemente en los próximos meses y años vamos a evoluir mucho gracias al coronavirus, ¿no? Porque una cosa que pasa, y está esto en los estudios, por ejemplo, de Winecki, de Muñoz, de Friedberg, es el desafío de que nosotros aceptemos la intervención virtual. Entonces, esta es una variable muy importante. Lo que creemos nosotros sobre las intervenciones virtuales influye mucho en cuánto vamos a adherir o en cuánto vamos a involucrarnos en las cosas, las actividades de la terapia. Entonces, una de las cosas que es una indicación, que es una impresión que tengo yo, es que en este momento, con la cantidad de investigación que estamos haciendo todos alrededor del mundo, ¿no? Para intervenciones virtuales, vamos a tener mucho más informaciones porque las personas no tienen mucha opción, o hacen la intervención virtual o no hacen intervención. Entonces, pensando en esta dirección, podemos pensar que la variable motivación va a ser una variable que va a estar más controlada, ¿no? Y nosotros tal vez vamos a ver datos muy interesantes de intervenciones virtuales que no lo logramos ver tan claramente hasta aquí. Muy bien, nos insisten en que hagamos otra pregunta, entonces vamos a darle gusto a las personas que nos ven y vamos a hacer ahora sí la última pregunta. Hemos hablado de los niños, mucho acerca del manejo de los niños en aislamiento. Esta vez nos preguntan, en algunos países empiezan levantar algunas medidas y algunos niños empiezan a volver a las escuelas. Nos preguntan cómo manejar este tránsito que puede ser difícil para algunos niños que pueden estar muy preocupados por salir a la calle y exponerse al riesgo de contagio o que pueden no hacer caso de las medidas de protección. ¿Cómo podríamos manejar ese tránsito? Bueno, sí, bueno, esto va a pasar con nosotros todos, ¿no? En algún momento lo esperamos que pase, ¿no? Hay algunas personas que les fue, niños, adolescentes, adultos, personas mayores, que les fue muy difícil la adaptación al aislamiento. Y hay personas que también les va a costar mucho la adaptación a volver a las rutinas anteriores, ¿no? Algunas cosas que podemos pensar en esta dirección. La primera de ellas es que utilizar la idea con los niños y los adolescentes de hablar con ellos antes de empezar al fin del aislamiento. En general, nosotros lo decidimos y solamente lo comunicamos a los niños y los adolescentes y no les damos el tiempo para que se preparen. Entonces, por ejemplo, si sabemos que en la próxima semana vamos a empezar a volver a las rutinas anteriores, que ya lo empecemos a discutir en casa,
que hablemos, que preguntemos a los niños, a los adolescentes, qué les preocupa, cómo podríamos lidiar con esto, porque así ya se preparan, ya empiezan a pensar también en resolver, cómo resolver sus problemas, cómo resolver sus desafíos, ¿no? Entonces, bueno, pero tal vez alguien ya esté de vuelta, ¿no? Ya esté con los niños que ya salieran del aislamiento y, bueno, no hicieran esta preparación. Mi sugerencia es que se tome un tiempo la familia para hablar de esto, porque una de las cosas que vemos en la terapia, en atendimiento a niños y adolescentes, es que las cosas que no hablamos, que no las ponemos en palabras, en general nos generan más ansiedad. Entonces, hablar sobre qué cosas que me preocupan y cómo puedo lidiar con ellas. Por ejemplo, ¿cómo puedo protegerme? Porque es verdad que necesito seguir algunas reglas. Y a los niños que no están preocupados, que es otra parte de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, puede tener los que están muy preocupados y puede tener los que van a decir, ahora estoy libre, ahora voy a hacer todo lo que quiero, ahora nadie más me segura en mi casa y tal. Bueno, es fundamental que los niños, los adolescentes sepan de los riesgos, no para ponerles miedo, pero para presentarles con datos de que es importante que uno tome cuidado. Si la familia, cuando empezó el aislamiento, lanzó mano de algunas de los ejercicios, por ejemplo, que tenemos un montón en la web, ejercicios para explicar a los niños sobre el coronavirus y sobre el potencial de infección y de infectar las personas y que es peligroso. Probablemente estos niños y adolescentes van a estar más conscientes de lo que pasa y de los cuidados que son necesarios. Y, de nuevo, si llegamos a un punto tal que el niño se opone a seguir las reglas, tenemos que volver a lo que estábamos, a las sugerencias que les comenté a un rato, que son, bueno, tenemos límites, tenemos reglas, necesitamos llevarlas en cuenta. Si no las llevamos en cuenta, estamos poniendo nosotros y las otras personas en peligro. Entonces, de nuevo, evaluarlo y, si necesario, poner los límites y las consecuencias que combinamos antes. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el niño que está sob mi responsabilidad es un niño un poco más opositivo, es un niño un poco más enfático, tal vez tenga que hablar con él y combinarle cuáles son las reglas, cómo vamos a lidiar con esto y cuáles van a ser las consecuencias si él no observa las reglas que nosotros necesitamos seguir en este momento por la seguridad de todos. Bueno, hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento. Juliet Gutiérrez desde Pereira nos dice excelente intervención. Janet Jojoa nos plantea un agradecimiento por las recomendaciones. Olguita nos dice excelente, saludos desde Ipiales, Nariño. Andrea nos dice excelente ponencia, gracias a Colpsic por tenernos en cuenta. Lucía Vargas desde Huila y Amazonía nos plantea una temática muy acorde al momento que vivimos y una excelente ponente. Gracias por estos espacios. Entonces, damos por terminado esta transmisión. Beatriz, muchas gracias a ti por todo tu tiempo, por tus aportes. Un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias.
Les agradezco mucho por tenerme en cuenta, por la invitación, por las preguntas, excelentes preguntas. Son muy pertinentes y bueno, para mí me alegro si les ayudó un poco en su trabajo o a los padres o a las madres que también tal vez estuvieran ahí con nosotros. Muchas gracias y bueno, estoy a disposición de Colpsi y de Alapco para cuando necesiten. Muchas gracias y una buena noche. Muy bien, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Estén muy pendientes de esta página de Alapco y las páginas de los capítulos regionales del Colegio Colombiano de Psicólogos. Tendremos nuevamente a Carmen Beatriz la próxima semana. Estará el lunes 4 a la misma hora, 6 de la tarde Colombia, hablándonos sobre el apoyo a adultos mayores durante el aislamiento. Preparen sus preguntas, porque la idea también es en esa ocasión responder las preguntas que tengan ustedes. Como de costumbre, los dejamos con las invitaciones a las próximas transmisiones. A todos muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche, que estén muy bien.